La Alameda de Linares es uno de los puntos característicos de esta ciudad. Ubicada en la actual Valentín Letelier, esta calle es uno de los puntos claves para la siguiente historia. Particularmente me refiero a la tan afamada Casona de la Alameda, situada entre este punto exacto y la iglesia de la Orden Salesiana de la ciudad de Linares. Esta edificación es una de las mansiones encantadas más antiguas y populares de esta localidad, o al menos en algún punto de nuestra historia lo fue. Seguramente hay muchas cosas que se desconocen acerca de esta construcción, más aún luego de su demolición, después del terremoto que azotó nuestro país hace poco más de 10 años. Lo cierto es que los hechos ocurridos en esta casona a comienzos del siglo pasado no dejarán a nadie indiferente y nos demuestra una vez más que esta historia es tan aterradora como fascinante. La séptima leyenda. La casa de los culebrones. Como muchos y muchas saben, nuestra ciudad fue fundada el 23 de mayo de 1794 por orden de don Ambrosio O'Higgins, quien fue padre de Bernardo Higgins. Más adelante, don Ambrosio se convirtió en el virrey del Perú, pero cuando ordenó fundar nuestra ciudad, era el gobernador de la Capitanía General de Chile. El nombre de nuestra ciudad fue puesto en honor al que en ese momento era el intendente de Concepción, don Francisco de la Mata Linares. Desde aquella época, evidentemente, nuestra ciudad ha crecido muchísimo, en amplio sentido, no solamente geográficamente, sino que a nivel cultural, demográfico, económico, etc. Y por tanto, ha sido escenario de variadas historias y acontecimientos, además de personajes que han ido pasando y han vivido en estas tierras. Todo esto ha ido quedando registrado en la memoria colectiva. Ya sabemos que la historia está hecha de recortes que se hacen con ciertos criterios que no vamos a discutir en este momento, puede ser una conversación para más adelante, pero claro, la historia no es lineal, ocurren varias cosas al mismo tiempo y cuando se escribe un libro de historia se hace un recorte de todo lo que pasó en ese momento. Por tanto, queda un registro en la literatura, pero queda otro registro en la memoria colectiva y en la tradición oral de toda comunidad. A comienzos del siglo XX, el ambiente era promisorio por los adelantos tecnológicos y científicos que se vivían, y también gracias al avance de la industrialización que prometía un futuro lleno de prosperidad,
progreso y bienestar para toda la humanidad. Chile no era ajeno a este escenario, y las familias más acaudaladas sacaban cuentas alegres y no escatimaban en lujos. Lujos que de alguna forma los abstraía de la realidad del resto de la sociedad. Linares era un pequeño pueblo que subsistía principalmente de la agricultura, pero también de la ganadería y del comercio incipiente de aquella época. Acá en Linares no habían grandes atracciones o familias tan acaudaladas como en Santiago, lo que hacía que la brecha socioeconómica no fuera tan grande y la gente se conocía entre sí, compartían habitualmente. Es en este contexto que los vecinos de una de las calles principales de la ciudad, Valentín Letelier, que en ese tiempo se llamaba Avenida Las Delicias, empezaron a ver cómo se empezó a levantar una peculiar construcción. Empezaron a desfilar escultores, artesanos, paisajistas, decoradores, que venían desde fuera de Linares a hermosear la mansión y a llenarla de detalles tan sorprendentes como inquietantes. Una vez que esta mansión ya estuvo armada, sobresalía del resto de las casas que habían en la Villa San Ambrosio. Las puertas eran de roble macizo, todas las puertas. Y las puertas principales, las puertas de entrada de la casa, estaban esculpidas con una especie de reptiles talladas con tal prolijidad que alcanzaban un realismo francamente perturbador. Se podía notar al detalle cada una de las escamas de la piel de estos reptiles. Los colmillos eran gruesos, pero terminaban en unas puntas tan agudas como la punta de una aguja. Las garras se veía que de verdad estaban clavadas en la madera de estas puertas. Y los ojos parecía que miraban de verdad a todo aquel que se acercaba a verlo. Todo esto, sin duda, era muy perturbador y atemorizaba a todos los vecinos. Nadie se acercaba a esa casa. Pero a esas alturas, lo que más inquietaba a los vecinos era que todavía no se conocía, nadie sabía quién era el dueño o los dueños de tan particular edificación. Algunos decían que se trataba de algún dueño de alguna salitrera. Recordemos que en ese tiempo las salitreras ya estaban en declive. Así que la gente se imaginaba que era algún dueño que había vendido la salitrera y se había venido para acá, para el sur. Otros pensaban que quizás se trataba de alguien que había encontrado nada más y nada menos que una veta de oro y que venía a invertir a estas tierras. Y otros aseguraban que se trataba de un futre que tenía un pacto por cumplir. Así empezó a pasar el tiempo y de alguna forma se empezó a naturalizar esta situación. Es decir, la gente se empezó a olvidar de esta misteriosa casona y estos misteriosos dueños que nadie conocía y empezaron a aparecer otros chismes con que entretenerse. Así es que Linares siguió con su vida hasta que se empezó a correr la voz que en la casona estaban contratando a nodrizas, es decir, a mujeres jóvenes, recién paridas, para amamantar bebés ajenos. La oferta era tentadora. Pensemos que en ese tiempo era una sociedad muy conservadora, más que ahora. Y la mayoría de las mujeres que trabajaban de nodrizas eran mujeres jóvenes, pobres y madres solteras, por lo que les costaba mucho subsistir. Se dice en ese tiempo que aproximadamente una nodriza ganaba en una semana lo que una ama de llaves ganaba en un mes. Así es que, por supuesto, fueron muchas las que postularon al cargo. Al principio contrataron solo a 2 nodrizas, pero ya pasado un par de semanas, eran 6 las nodrizas
que cumplían 3 turnos, es decir, iban 3 veces por día. Se mantuvo esta rutina durante harto tiempo. Y el hermetismo era, ¿cómo explicarlo? Ni siquiera los empleados de la casa conversaban con la gente del pueblo. Los empleados de la casa también eran de afuera de Linares. Las únicas que trabajaban en esa casona, que eran, digamos, lugareñas de acá, del sector, eran las nodrizas. Así que por supuesto que más de alguien se atrevió a preguntarles qué estaba pasando al interior de la casa. Y las 6 contestaban siempre lo mismo, como si se hubiesen aprendido todas juntas la misma frase. Prometimos no decir nada respecto a nuestro trabajo ni de lo que pasa dentro de la mansión. En ello se nos va la vida. Al poco tiempo, lo que en un momento eran solamente murmullos y habladurías, se transformaron en reclamos formales de la sociedad linarense de la época. ¿Cómo era posible que a esas alturas una familia de bien no se hubiera presentado ante la sociedad linarense? En ese tiempo, las familias acaudaladas, eran tan importantes como las autoridades. Tenían que presentarse, la gente tenía que conocerlos. Ni siquiera habían invitado a alguna reunión o alguna tertulia a las familias de bien, a nadie. Entonces esto ya se empezó a entender como un desaire al pueblo completo. Así es que los vecinos fueron a presentar sus reclamos a las autoridades del pueblo. Pero las autoridades no hicieron caso omiso a los reclamos, lo que enardeció más las sospechas. ¿Habría sido que el dueño le pagó a las autoridades para que no interviniera? Todo esto estaba pasando hasta que en una fría y lluviosa noche de invierno, en medio de una tranquila oscuridad donde no había más ruido que la lluvia cayendo en los tejados y en las calles, desde la casona vino un grito estremecedor, al tiempo que las grandes puertas de los vestidos tallados se abrieron con violencia, como una boca gigante que vomitaba a las nodrizas, gritando desesperadas, descontroladas. Los empleados de la casa trataban de contenerlas y taparles la boca para evitar que el escándalo despertara a todos los vecinos. Pero los vecinos, preocupados, ya habían salido, encontrándose con una escena. Las mujeres estaban con las ropas rasgadas, con sus senos al aire, rasguñados, ensangrentados, con cortes profundos. Las mujeres, las vecinas, inmediatamente empatizaron con este horror y corrieron, se sacaron las mañanitas que en ese tiempo se usaban y taparon a las mujeres y se las llevaron a sus casas. Les dieron agüita de San Juan para poder calmarlas, al tiempo que los hombres fueron a la policía a denunciar, a avisar lo que estaba pasando. La policía no daba crédito, seguía pensando que eran habladurías de la muchedumbre, pero ante la insistencia no quedó otra opción más que creerles e ir. Esa noche quedó plasmada en la memoria de los linarenses como el momento en que el mal se manifestó en nuestras calles sin pudor alguno. Después de un par de días, las mujeres estuvieron más tranquilas para poder contar lo que les había sucedido. Como todos los días, las habían recibido en un largo corredor con piso de madera y unos ventanales gigantes, y desde ahí las habían conducido hacia las habitaciones más oscuras de la mansión. En ese lugar las sentaban en un sillón y le pasaban una especie de cestas con las criaturas que tenían que amamantar.
Esta rutina se mantuvo durante un buen par de semanas. Y las mujeres sentían que los bebés, que no podían ver por la oscuridad y no podían tocar porque así se los habían indicado, crecían cada vez más y a medida que crecían, se volvían cada vez más y más insaciables. Las mujeres pensaban que quizás estos bebés tenían alguna mala formación o alguna enfermedad que les impedía exponerse a la luz. Algo así les había dicho la mujer que las había recibido. A los niños no tienen que tocarlos ni hablarles, porque se pueden poner incómodos, se ponen a llorar y se ponen muy violentos. Bueno, a ellas les pagaban por amamantar a los bebés y no por hacer preguntas. Así es que hicieron su trabajo sin mayor cuestionamiento. Resulta que al llegar al último turno, una de las nodrizas había tenido un pésimo día en su casa, por lo que llegó un poco alterada. No venía de buen ánimo. Y como todos los días, la recibieron en el enorme corredor y de ahí la llevaron a su habitación, como siempre. Le pasaron su cesta y empezó a amamantar a la criatura. Estaba en eso cuando de pronto empezó a sentir que le mordían los pezones muy fuerte, cada vez más fuerte, hasta que ella no aguantó más y fastidiada, agarró a la criatura y en ese momento, en ese segundo, se da cuenta que no era un bebé, que tenía una textura fría y escamosa y lanzó a la criatura lejos, sintió como golpeó en la pared y se fue corriendo a la puerta. Trató de abrirla y no, la puerta no se abría y en eso siente unas garras que la agarran las piernas y la mujer empezó a gritar desesperada. Estos gritos pusieron en alarma a las otras nodrizas que estaban en las piezas del lado y todas empezaron a gritar y se volvió todo un caos. Golpearon las puertas hasta que pudieron abrirla y salieron corriendo todas juntas. Se escuchaban como todas corrían en el piso de madera del corredor, tirando los muebles, los floreros, todo. Y cómo les salían al paso los empleados tratando de atajarlas, pero era imposible, las mujeres estaban descontroladas. Salieron de la casa inmediatamente y bueno, lo que les conté, estaban los vecinos afuera, escandalizados con los gritos, y los empleados, al ver que no pudieron detener a las mujeres, empezaron a cerrar las puertas de la casa, puertas y ventanas, inmediatamente. La noche siguiente, los vecinos vieron cómo desde las caballerizas salió un carruaje tirado por 2 caballos negros azabache, igual que las cortinitas que tapaban todas las ventanas del carruaje, impidiendo ver lo que había dentro. O en realidad, lo que más le interesaba a los vecinos, impidiendo ver quién iba adentro. Atrás del carruaje iban 3 carretas minuciosamente cerradas. Ahí los vecinos imaginaron que probablemente iban estas criaturas a las que bautizaron como los culebrones. Estos monstruosos bichos, reptiles, gigantes, que espantaron a las nodrizas y que de alguna forma fueron la manifestación del mismísimo mal en nuestras tierras. Imagínense, unas criaturas que nadie pudo ver bien su forma, solo tenemos esos antecedentes, que eran una especie de reptiles, que se alimentaban de leche materna humana. Sin duda, los linarenses de esa época y hasta los días de hoy, eso no se olvida. Después del terremoto del 2010, esa inmensa casona se vino abajo. Es una lástima porque mientras estuvo en pie,
Muchos y muchas fuimos a mirarla y revivíamos una y otra vez esta historia. ¿Quién sabe los misterios que quedaron enterrados ahí, en lo que ahora es solo un sitio? Quizás con el tiempo vamos a ir descubriendo la verdad de esa casa, la casona de los culebrones. Cuentan aquí en la ciudad de Linares que en esta calle donde se encontraba la mansión ya no queda rastro de estos siniestros reptiles. Lo cierto es que jamás se pudo concluir cuál fue realmente su destino. Tal como se mencionó durante este capítulo, el tiempo se fue encargando de ir borrando lo que fue aquella imponente edificación, pero su esencia quedó arraigada en la historia de esta ciudad. Pese a que nunca más se supo nada de su dueño, Linares aún mantiene el recuerdo de lo que fue en algún momento la Casa de los Culebrones. ¿Tienes alguna historia? ¿Conoces una leyenda? ¿O has sufrido algo paranormal? Te invitamos a que nos cuentes. Escríbenos a nuestro Facebook, Canal 30 Linares, y quizás tú te puedes convertir en la séptima leyenda.